Bueno, pues nada, buenos días a todos. Muchas gracias por venir en este día un poco así primaveral raro. Pero bueno, mira cómo estamos aquí, con buena temperatura, así un poco como a medio oscura, o sea, vamos muy bien hoy. Bueno, pues nada, oye, muchas gracias por venir a esta segunda sesión del seminario Así funciona la mina. Como sabéis, es un seminario que hemos desarrollado ya desde hace, yo creo que es un par de años, que tiene como objetivo, pues de una manera sencilla, lógicamente, como decimos siempre, 50 minutos, una hora, no vamos a salir expertos en minería, pero por lo menos de esta manera sencilla, pues ir conociendo pues cómo funcionan las instalaciones mineras, maquinaria minera, los diferentes procesos de minería y al final de estas sesiones, bueno, pues tener una visión general, ¿no? de lo que es el trabajo en la mina. Comenzamos el mes pasado con una ponencia de laboreo minero de José Camino, que nos acompaña también hoy, eh, que por cierto, aprovecho para decir que no la hemos podido subir al YouTube del museo porque hubo un problema y no grabó el sonido, solo grabó la imagen. Igual tienes que repetirlo otro día. Pero bueno, porque nos gusta subirlo para los que no pueden venir, que es mucha gente que nos escribe que no puede por horarios, pues luego la subimos al YouTube del museo, que hay muchas allí subidas y se pueden ver. Pero justo esa, que por cierto estuvo muy bien, pues no el sonido, algo pasó con la petaca y sale toda la imagen, pero no sale el sonido. Bueno, ya veremos cómo lo hacemos. Bueno, y esta segunda sesión de hoy, pues nos lo dice el título, ¿no? Explosivos en la mina. Bueno, es uno de los elementos importantes en minería, tanto de interior y sobre todo de exterior. Y para hablarnos de explosivos en la mina, bueno, pues nos acompaña alguien al que yo creo que es, bueno, sobra presentar, pero hay que presentarle, porque hay que hacerlo. Todos le conocéis, Salvador González Solís, que me traje una chuleta porque es tan extenso el currículum de Salvador, pero bueno, lo resumimos. Claro. Bueno, Salva ya le conocéis todos. Asturiano de nacimiento, bueno, de nacimiento y de sentimiento, y de la cuenca de la Pola de Lena, de esta zona de Pola de Lena, también una zona pues, minera también. Él estudió Ingeniería Técnica de Minas en la Universidad de Oviedo, concretamente en el campus de Mieres, Ujú. en la Escuela Politécnica de Mieres, especialista en laboreo y en explosivos. Eso es, O sea que bueno, ya venía por la rama de explosivos y luego hizo ya el grado también de minería en la Escuela de Minas de León. correcto. Empezó sus comienzos en minería del carbón, además, en el grupo UNOSA, que te lo he oído decir algunas veces, ¿verdad? Voz Ujú. Mosquitera puede ser, o... Mosquitera estuve durante varios meses y luego se cerró el pozo y me pasaron a María Luisa. Mm. Y luego ya pues, inició un camino muy largo en Andalucía, en muchos sitios, vinculado a la obra civil y desde siempre ya pues, al mundo de los explosivos. Yo creo que ya entraste en Unión Española de Explosivos, cuando la antigua empresa que todos conocemos, ¿no? De Explosivos Río Tinto, Unión Española de Explosivos, y luego ya pues, el grupo Maxam, una multinacional referente multinacional española, hay que decirlo, presente en muchos Correcto. países, como seguro que nos recuerda luego Salva, Ujú. y bueno, pues el gran referente, uno de los grandes referentes en explosivos a nivel internacional. Y bueno, pues Salvador es responsable de esta empresa para el norte de España, responsable comercial, director de la fábrica de explosivos de Faber, y bueno, pues ya sabéis, siempre vinculado al mundo del explosivo y a la divulgación, también de la minería en general y el mundo de los explosivos. Nos acompañó ya para hablar de explosivos hace muchos años, hace como pasa el tiempo. Incluso un día vino y nos dio una charla muy bonita sobre la construcción del canal de Panamá, Correcto. que creo que seguro que algunos todavía os recordáis. Y luego le conocemos más por su faceta de coleccionista de sellos. Ya sabéis que tuvimos también la exposición Filatelia Minera, una primera parte con ciento y pico sellos de su colección de temática minera, que bueno, esto la verdad que quedó muy bonita, viajó por diversos lugares y luego pues este año pasado, bueno, este año repetimos y ampliamos a Filatelia Minera 2 porque ya son 300 cuando lo hemos hecho, ahora seguro que son más, 300 los sellos que integran su colección y bueno, pues lo tenemos aquí en el museo, luego ha viajado a Torre del Bierzo, ahora mismo está en el Museo de la Siderurgia de Asturias, cuando acaba de ir al Pozo San José en Turón, en Mieres, que también lo conocéis muchos de vosotros, y desde allí creo que va a ir a Arnao, también en Asturias, reposará el verano y a partir del verano pues irá a Río Tinto y después de Río Tinto pues bueno, irá seguramente a Bembibre y por el medio pues igual va a Madrid a la Escuela de Minas. Bueno, es nuestra exportación más viajera de todos los tiempos. Filatelia viajera, Filatelia viajera. como tú la llamaste. Y bueno, no sé si me queda algo en el tintero, pero ya sabéis que bueno, Salvador es buen amigo, compañero y muy agradecidos de que esté hoy aquí hablándonos de explosivos. Creo que va a hacer una demostración en directo con un cartucho. Ya veremos cómo va el asunto. De No, momento no, no pero bueno, hemos, es que de momento. no hemos traído nada que explote. Roberto, gracias a ti. Bueno, no lo sé. Daros los buenos días a todos, a todas
y a todos, como buen asturiano hay que decir todes también, ¿no? Que es un placer estar aquí, que esta es mi casa. Me siento muy bien en esta tierra leonesa, de asturiano de sentimiento, como decía, pero leonés adoptivo y consorte, ¿eh? Además, mi esposa, mi mujer, que me acompaña hoy aquí, y mi hijo, pues, nacieron en León, concretamente mi mujer, en un pueblo de aquí de la montaña que se llama Casa Suerte, que conocéis todos seguros. Y Ángel Luis es leonés, nació en León, aunque lo llevo de vez en cuando a Asturias para que no se me vuelva cazurro del todo, ¿eh? Que es un placer estar aquí con vosotros y saberos, pues me trae entrañables recuerdos de siempre, porque aquí mi empresa, como bien os dijo Roberto, me destinó a llevar el servicio técnico de atención al cliente en León, Zamora, Salamanca, Valladolid y Palencia. Y esta era una zona importante minera. En aquel entonces, estamos hablando del año 94, 1994, donde todavía quedaba muchísima minería en marcha del carbón, que desgraciadamente ahora pues se fue finiquitando, ¿verdad? Y pues aquí venía a saber, o me recuerdo de venir a visitar a Antonio González Cadenas, a Casetas, ¿no? Que todavía estaba el cielo abierto de aquella, bueno, cerrándose en aquel momento. Y bueno, pues oye, vínculos con José Camino y gente que estuvo, asturianos también y leoneses adoptivos y que estuvieron vinculadísimos con toda esta zona y grandes amigos y grandes recuerdos. Recuerdo a Emilio Álvarez Borgio trabajando en la Ollera, mucha gente de aquí de Sabero y grandes amigos y contactos, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos a hablar de los explosivos en la mina, es la idea de la conferencia de hoy. Y bueno, pues he puesto esta foto, pues que estoy ahí cargando una voladura, conectando concretamente los detonadores eléctricos en una mina de las más importantes que hubo por esta zona, que era la Hoguera Vasconesa, como sabéis. Esa foto me la sacó mi primo, José Eliseo Solís, que era director facultativo en esa mina. Y bueno, me siento muy orgulloso de esta foto y porque está a la entrada de la Escuela Actual de Minas de León. Me han puesto esta foto ampliada en una pared de casi 3 metros de largo por 3 de ancho. Y el otro día llevaba a mi madre ahí, se emocionó toda cuando la vio, ¿no? Ve a su hijo ahí de minero a ese nivel, pues al final siempre es muy emotivo, ¿no? Y sobre todo cuando en mi caso uno de mis abuelos murió en un accidente minero, pues quieras que no quieras, todas estas cosas a la familia le quedan grabadas. Pues ahí estoy en la Escuela de Minas y vais a visitarla, que merece la pena porque tiene colecciones muy bonitas que ver. Pues ahí me veréis a la entrada recibiéndoos ahí con esta foto. Cuando trabajamos en los cielos abiertos solemos ponernos ropa de alta visibilidad, amarilla, para que se nos vea mejor. Y, y esta foto concretamente me la sacó un vigilante de seguridad que probablemente esté hoy aquí acompañándonos. Si no era él, era un compañero suyo. Trabajaba en Boñar, en Explosivos de León, y aquí está ahora mismo de vigilante en el museo, que le conocéis bien. Y esta foto me la sacó uno de los vigilantes de seguridad cargando. Esta es la variante de Cisterna. O sea, he cogido unas fotos para que me veáis muy cercano. Esto es cuando se hizo las voladuras para hacer la variante de Cisterna. O sea, no sé los años que hará, pero el tiempo pasa rápido. Y bueno, ese uniforme, que entonces estaba más delgadín y era más joven, que al final ya me quedaba muy apretado, ya estaba muy gastadín, pues se lo hemos donado a petición de Roberto a este museo. Está puesto ahí con todos sus aditamentos, incluso con la bolsa amarilla que utilizaba para transportarlo, ahí está en este museo y vamos, es un doble honor tener un uniforme mío puesto ahí. Bueno, este es el uniforme actual que uso. Y el amarillo está incluido. La X es nuestro símbolo de la empresa en la que trabajo, la X de Maxan. Y bueno, pues este uniforme pues es el que tengo y que a lo mejor algún día lo pondremos junto con el otro o no. Ya veremos a ver. Bien, los explosivos. Los explosivos son una sustancia imprescindible para la humanidad. Dicen que seguro que estaría entre los 10 mejores o más importantes inventos de la humanidad. El mundo sin explosivos sería distinto. No sé si mejor o peor, pero distinto seguro. ¿De acuerdo? El explosivo liberó a la humanidad de las tareas más penosas y esclavizantes. Recordar quién picaba las piedras en las canteras, ¿eh? Los esclavos y los presos.
Yo que doy clases, soy colaborador honorífico de las dos escuelas, de la Escuela de Minas de León y la de Asturias. Cuando voy a visitar alguna mina con los alumnos, siempre hay alguno que dice, "Bah, el explosivo tampoco es para tanto la fuerza que tiene, o la potencia o el trabajo que desarrolla". Yo le doy unas gafas de seguridad, unos guantes y una maza de 5 kilos. Le invito a que le pegue unos mazazos a una piedra y que intente sacar una caldereta de árido, de grava. Cuando lleva media hora y tiene media caldereta, en ese momento empieza a valorar el trabajo de los explosivos. ¿Recuerdo? Sabiendo que con 300 gramos de explosivos se vuelan 2 toneladas de roca, o sea, un metro cúbico de roca, en una cantera de granitos. Es una energía química, ¿de acuerdo? De hecho, yo trabajo en el sector químico. Quitando los años que estuve trabajando en la minería y pese a que estoy en contacto constante con la minería, entrando en las minas, como bien saben muchos de los que están aquí que me conocen, yo no pertenezco al sector minero, trabajo en el sector químico. Tristemente, soy de los pocos que quedan en la orla, que tengo 58 años y que sigo trabajando, porque los que empezaron conmigo en la minería del carbón llevan 10 años o 12 prejubilados, ¿de acuerdo? Yo pertenezco al sector químico. Y esto lo representa muy bien esta figura, que es nosotros, mi empresa, eh, históricamente desde 1900, o sea, desde principios del siglo pasado, le encargó a pintores famosos, cada año le encargaba un cuadro, que pintara un cuadro y ese cuadro se reproducía en los almanaques, en los calendarios y se daba a toda la gente. Este es un cuadro de principios del siglo pasado que pintó Fernando Briones y representa esto. Me gustó, por eso os lo quise poner aquí, porque es un químico, es un alquimista, no un brujo, se titula El Brujo, concretamente. Y representa eso, un tío que a través de sustancias químicas consigue desarrollar un producto que explota, es decir, que libera una energía enorme. Estos son nuestros químicos hoy en día, químicos y químicas, ¿de acuerdo? En nuestros laboratorios. Nuestros laboratorios están en Páramo de Masa, en Burgos. Hay todo un edificio que ahí llaman cariñosamente Carrefour, porque se parece mucho a un edificio así de ese tipo, ¿no? Y ahí están trabajando hombres y mujeres, son unos físicos, químicos, ingenieros de minas, evidentemente, y están trabajando ahí, pues desarrollando las fórmulas que permiten esto. El explosivo desarrolla un potencial de energía enorme. No hay ninguna sustancia que no sea capaz de romperse con explosivos, ¿de acuerdo? Entonces, solo hay que meter bastante. Decía un comandante del ejército, que yo cuando estaba trabajando yo con ellos en el Rey 11, decía, pequeño problema, pequeño camión de dinamita, gran problema, gran camión de dinamita, ¿no? Es un jocoso y chistoso, pero la realidad es esa. El explosivo actúa de dos formas para que lo entendáis de forma muy somera y que podáis entender cómo actúa el explosivo. Actúa cuando explota, actúa como produce una onda de tensión tan enorme, es como un mazazo, es como si diéramos un martillazo enorme a la roca alrededor del barreno, que es donde metemos el explosivo, en un agujero que llamamos barreno. Ese gran mazazo produce la rotura de la roca por efecto dinámico, lo rompe creando grietas de compresión y de tracción que hace que la roca rompe así. Pero eso está pasando justo 5 milésimas de segundo después de haber apretado el botón del explosor. Ahí no acabó la explosión. La explosión, a los 25 milésimas de segundo, aparecen los gases. Algo que estaba metido en un barreno cerrado, por eso se retaca, se le pone un tapón de arcilla normalmente, de tierra, los mineros lo saben muy bien, es precisamente para conseguir el segundo efecto, el estático, que es el de los gases. Los gases, algo que estaba ahí, imaginaros, una botella, imaginaros que cogemos una botella de agua de 1 litro, la llenamos de dinamita, de goma 2, y la hacemos detonar. Esa botella de 1 litro produce 1000 litros de gas. Entonces, esos 1000 litros de gas tienen que salir por alguna parte. Si están metidos dentro del barreno y están cerrados con eso, pues producen el esponjamiento y la ruptura de la roca. Esos dos efectos son los que hacen, es para que entendáis cómo funciona el explosivo, ¿no? Bueno, y pues todas esas energías las manejan las personas, artilleros y artilleras, es la denominación que reciben, los que manejan los explosivos. De hecho, son personas que requieren una habilitación, una formación concreta y determinada, que está arreglada, que están en manos de especialistas, que además son investigados por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado porque manejan unas sustancias, igual que una persona puede coger una navaja y puede hacer una obra de arte, una talla. Uno que no sea tan buena persona, coge esa navaja y puede hacer muchísimo daño con ella.
pues una navaja corta y el explosivo explota. Por lo tanto, el malo, el terrorista, también tiene que estar controlado y por eso el hecho de que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Guardia Civil, los vigilantes de seguridad privada, que también nos acompañen siempre en nuestra labor de control de esos explosivos que tenemos que utilizar. Este es mi carnet de artillero, que se renueva cada 5 años, como veis ahí, y que se obtiene mediante formación, ¿de acuerdo? Una persona que quiera ser artillero, aparte de tener certificado de estudios primarios y tener el informe favorable de la intervención de armas y explosivos de la Guardia Civil, es decir, no tener ningún antecedente penal, ser buen chaval o buena chavala, las mujeres también pueden ser artilleros, de hecho lo son cada vez más, pues tiene que formarse. Y eso tiene que hacer unos cursos, una enseñanza reglada, que son 30 horas lectivas, 20 horas teóricas y 10 horas prácticas. Con eso le dan un curso de artillero, un carnet de artillero básico, que se convierte en definitivo cuando lleva un año de trabajo y otro ya lleva trabajando a órdenes de otro artillero durante un año, pues cuando le dan el carnet definitivo, ¿de acuerdo? Luego hay carnets especialistas para voladuras, demoliciones, voladuras submarinas, voladuras en atmósferas explosivas. Cada una de ellas requiere una formación concreta. Pero este es el formato del carnet de artillero, que antes se llamaba cartilla de artillero porque es que era una cartilla, físicamente, era como un librito donde la Guardia Civil y tal podía apuntar cosas. Ahora es un carnet, ¿de acuerdo? Bien, para contar la historia de los explosivos, voy a utilizar otro cuadro de la colección de Maxam, ¿de acuerdo? De Unión Española de Explosivos. Este cuadro lo pintó Sigfrido Martín Begué, un pintor español, como todos los que pintaron nuestros cuadros, tratamos de que sean españoles. La empresa, como bien dijo Roberto, es española, su base es en España, tiene mucha historia, ahora os la contaré, pero voy a contaros primero la historia de los explosivos. Y voy a utilizar este cuadro. Este cuadro se titula Santa Bárbara. Es una Santa Bárbara singular, la verdad, desde luego, el que lo pintó, pero es curiosa en todos sus complementos, ¿eh? Si os fijáis en ciertos detalles que os voy a marcar, veréis que el pintor pintó un rayo. Durante millones de años no conoció el hombre otras explosiones que no fueran las de la fuerza de la naturaleza. Veía eh, los rayos, los truenos, volcanes. Había volcanes como que producían fenómenos que él entendía o no entendía y los consideraba sobrenaturales. Decía que era el dios Júpiter, los dioses todopoderosos, Thor, decían los vikingos, ¿no? No entendían nada, pero las explosiones siempre les sobrecogían, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fue el primer contacto que ellos tuvieron. Sabemos que allá antes de Cristo se conocían las pólvoras y sabemos que las conocían los chinos. Las utilizaban para los fuegos de artificio. Es una mezcla de 3 componentes, carbón vegetal, nitrato potásico y azufre, que ellos mezclaban y las utilizaban para fuegos artificiales, ¿de acuerdo? Eso es una pólvora de mina actualmente, son pólvoras negras con grafito, y son pólvoras, existen muchos de cientos de tipos de pólvoras, se utilizan para la minería históricamente y se utilizan para la propulsión de proyectiles, para la caza, para la guerra, evidentemente, para los militares. La pólvora es un proyector. Eh, y sabemos que después de Cristo eh, hay, ya se utilizaban claramente para efectos pirotécnicos. Y en el siglo VIII, ahí en el pebetero ese que aparece en el cuadro que nos escribe, ¿qué está reflejando? Está reflejando a los griegos atacando a los árabes para quemar sus barcos con un producto que ellos llamaban el fuego griego. El fuego griego estaba hecho a base de pólvora mezclada con una especie de naftalina. Se ha perdido la fórmula del fuego griego, realmente no se sabe exactamente cómo era. Es algo parecido a lo que se utilizó en la guerra del Vietnam. ¿Os recordáis de ver aquellas películas que los helicópteros y los aviones lanzaban el Nepal? O Napal, ¿no? Napal. Pues algo así. Siglo VIII. En el siglo XII se utilizó por primera vez para la guerra. ¿Y dónde fue? En Niebla. Es un pueblo de la provincia de Huelva. Hay constancia de que utilizaron cañones, llamaban truenos, cañones para lanzar piedras, metían pólvora y salía la piedra proyectada por el otro lado y con esa pues atacaban a las ciudades y las utilizaron por primera vez con fines bélicos en el siglo XII. En el siglo XIV, un monje llamado Bacon hizo la primera arma de fuego portátil. Fue utilizada por un... Y ahí está. Bueno, en nuestra
El escudo de la Guardia Civil de intervención de armas, pues es una arma de fuego vieja, como veis ahí daban carga, se cargaban por el cañón. Bien, fue en el siglo XII, perdón, en el siglo XVII, cuando se utilizó la pólvora por primera vez para arrancar una roca. ¿De acuerdo? Fueron los húngaros, sabemos que eran los húngaros, y los que lo hicieron. Y entonces metían la pólvora en grietas de la roca, en las propias grietas que existían, la encendían con una mecha que al fin y al cabo estaba hecha normalmente de lana de oveja, la mezclaban con la resina del pino, era el pegamento que tenían, lo pasaban por la pólvora, se quedaba pegado y eso les permitía meter la mecha en la ranura, en la grieta, encender y marcharse, para que no les pasara nada cuando explotaba la pólvora, ¿no? En 1627, un minero tirolés, sabemos que era tirolés, hace por primera vez un agujero. O sea, ya no utilizaba las grietas. Se le ocurrió hacer un furacu, como decimos en mi tierra, ¿de acuerdo? Y entonces barrenó, hizo agujeros y ya utilizó ese agujero para cargar pólvora y poder arrancar roca. O sea, fue el precursor de la perforación y voladura, fue un minero tirolés cuyo nombre era Weins, creo recordar. Hasta 1847, donde un italiano científico, Ascanio Sobrero, inventa un líquido, se llamaba la glicerina que utilizábamos para hacer jabón en las casas y tal, mezclada con el nítrico, formaba nitroglicerina. En una reacción exotérmica muy compleja, porque si pasa de 45 grados explota. Produce un líquido de tipo aceite, parece un aceite, como veis, Santa Bárbara lo tiene en su mano derecha, y ese líquido, Ascanio Sobrero, perdón, lo patenta y lo comercializa. Todos os acordáis de la conquista del oeste, ver el carro del oeste, los vaqueros con un miedo enorme llevando unos frascos que si se les caían al suelo se morían todos, ¿no? Porque era muy sensible al choque y al roce, era un líquido bastante complejo. En 1867, y el pintor lo representa con un perro mordiendo un cartucho, no sé si os dais cuenta, ¿eh? Para indicar que un señor, un tal Alfred Nobel, era un ingeniero sueco, casi sin querer, porque se le rompió un frasco de nitroglicerina y se mezcló con unas tierras fósiles que llamaban diatomeas, son las tierras negras de Kieselguhr, creó una especie de mermelada, algo parecido a una plastilina, que lo metió en los barrenos y dijo, esto está mucho mejor que el líquido. El líquido se me va por las grietas, pero esto lo cargo mejor, es como una especie de plastilina. De ahí nace la dinamita, que le costó la vida a su hermano. El hermano de Alfred Nobel se mató en los laboratorios investigando ese producto, la dinamita. Alfred Nobel ese señor que veis ahí, tenía una gran visión comercial, era un tío muy bueno y hizo un invento tan bueno para la humanidad y a la vez tan malo, porque el malo lo cogió y lo utilizó para la guerra. Entonces, él cuando se murió creó la Fundación Nobel, que todavía existe en nuestros días. Está dando premios Nobel de Literatura para la paz, de la medicina, etcétera, etcétera, porque él dejó todo su patrimonio precisamente en manos de gente altruista, investigadores, que el día de mañana pudieran traer cosas buenas para la humanidad. Es decir, es una persona encomiable. Pues Alfred Nobel en 1872 descubrió la dinamita en 1867, 100 años antes de que yo naciera, o sea, antes de ayer, prácticamente. Hasta entonces no había más que pólvoras en las minas. Recuerdo que lo sepáis, daros cuenta de lo que estamos diciendo. Antes de ayer, 1867, solo había pólvora en la mina. Nobel en 1872 llegó a España, fue de gira por todos los países donde más pólvora se consumía. Tonto no era, tenía una gran visión comercial. Y llegó a España, a Galdácano, Bilbao. Y coño, vaya sitio para ponerse a fabricar explosivos, diréis vosotros. Entonces, en 1872 no había terrorismo. Reinaba el rey Amadeo I de Saboya y había 14 fábricas de pólvora en España. 14. Una de ellas estaba en La Manjoya, en Asturias, cerca de mi pueblo. Y otra estaba en Galdácano. La llevaban dos hermanos y se llamaban los hermanos Serraquín. Estos dos hermanos pusieron 950.000 reales, que en 1872 debía ser la hostia, muchísimo dinero. Reinaba el rey Amadeo I de Saboya. Y Nobel puso su patente. Y crearon una empresa que se llamaba Sociedad Española de la Pólvora y Dinamita, Privilegios Alfred Nobel. Un nombre muy corto. Y ese símbolo que veis ahí, el primero, debajo del escudo venía la firma del propio Alfred Nobel. ¿De acuerdo? Era socio de nuestra. Este fue el germen de nuestra compañía. 1896,
Cuando empezó a desarrollarse la dinamita y a venderse por todos lados, ¿qué le pasó a los fabricantes de pólvora? Que bajaron sus ventas enormemente. Cuando no puedes vencer a tu enemigo, ¿qué tienes que hacer? Unirte a él. En 1896, los fabricantes de pólvora se unieron a la sociedad de Alfred Nobel, creando la Unión Española de Explosivos. El nombre lo dice todo, ¿de acuerdo? Que en 1970 adquiere las minas de Río Tinto, las rías más importantes de España, de cobre, zinc y plomo, y se convierte en la empresa ERT, Explosivos Río Tinto, que es una empresa del sector químico muy importante. Todos os acordaréis, algunos de vosotros que peináis canas como yo, que ellos hacen Ertoil, ¿os acordáis de Ertoil? Del aceite lubricante, RT. RT tenía unas factorías impresionantes de química en Guardo, aquí al lado. Pues a menudo anda que no te dio trabajo a la gente de la comarca, ¿de acuerdo? Por eso ir por ahí y ver los antiguos calendarios de Unión Española de Explosivos o de RT todavía encuadrados y puestos por las casas es muy habitual encontrarte estos calendarios. En 1989 Río Tinto sigue su andadura independiente y volvemos a recuperar el viejo nombre, Unión Española de Explosivos. El de marketing no le debió costar mucho poner dos rayas a los círculos y convertirlo en UE, para que el símbolo fuera el mismo. En 1990, aproximadamente 91, se extinguieron las patentes Nobel y llegaron a España otros fabricantes de explosivos intentando vender sus productos. Porque hasta entonces éramos el monopolio. La empresa Unión Española de Explosivos, Explosivos Río Tinto, éramos los únicos que vendíamos explosivos en España. No era un monopolio de derecho, pero era de hecho. De hecho, éramos los únicos que la vendíamos, no había más. Pero a partir de 1990 otros fabricantes se interesan en llegar. Por eso estoy yo en esta compañía. ¿De qué si no van a coger un proveguaje de Pola Lena, que lo único que sabía era colocar explosivos en la mina y ponerlo al frente de una compañía como la nuestra? Buscaban gente joven y espabilada, porque venía nuestra competencia. Y había que dar un servicio especial. De una empresa tan especial como la nuestra, con una historia tan especial, tenía que estar formada por técnicos comerciales que supiéramos muy bien manejar el producto. Que pudiéramos decirle a nuestros clientes, nuestro explosivo habla español y nosotros te lo fabricamos aquí, al lado de tu casa. Es importante porque perdemos a veces esa dimensión de que todos los productos que vienen de fuera son los buenos y que los nuestros son los malos. En este caso concreto y determinado, la compañía fabricaba en España, facturaba de aquella 100 millones de dólares aproximadamente, éramos 250 trabajadores en España y vendíamos un 99% prácticamente en España. Solo un 1% era en Portugal, Francia e Italia, por proximidades. ¿De acuerdo? La compañía, al llegar nuestra competencia a España, por acción y reacción, salimos fuera, nosotros también, y nos dimos cuenta cuando llegamos fuera de España que éramos buenos, que nuestro explosivo era mejor que el de nuestra competencia. Hasta que no lo comparas no puedes saberlo. Fabricamos todos los tipos de explosivos, que nuestra competencia se especializa en algunos tipos solo. Nosotros históricamente los fabricamos todo, pólvoras, dinamitas, hidrogeles, anfos, todos los explosivos industriales que existen, incluso militares. Y en el 2006, iniciado nuestro periodo de expansión internacional, el presidente decide cambiar el nombre de la compañía. Unión Española de Explosivos, los chinos no saben decirlo. UE se traduce al inglés, se dice en inglés UII, que suena algo así como tararí que te vi. Entonces, buscaron un nombre, que grabaron una compañía y salió este nombre, Maxam. Los de marketing empiezan a ver en la X la energía expansiva, en las M y en las As ven dobles túneles, ven el avance superior, la destroza inferior, todo lo llevan muy al... La realidad es que es un nombre. Al principio a mí no me gustaba una mierda, me gustaba mucho más Unión Española de Explosivos, pero ahora me encanta porque es el nombre de la compañía en la que trabajo. Y hoy esta compañía está presente ahí donde veis, en casi un centenar de países del mundo, directa o indirectamente, con fábricas. Somos 6.600 trabajadores y aquellos 100 millones de dólares que facturábamos cuando yo entré en la compañía, este año fiscal, hemos cerrado el ejercicio facturando 1.100 millones de euros. Pero ojo a lo que os voy a decir, el 90% de nuestra facturación es fuera de España. O sea, hemos cambiado las tornas. Siendo líderes en España y en Europa, España tenemos más de un 70% del mercado, pues hemos salido internacionalmente y hemos crecido enormemente. ¿De acuerdo? Es una compañía de la que yo me siento muy orgulloso. Ojalá mi hijo que está aquí, que estudia física, algún día tenga cabida en ella, si cabe y si él quiere y puede. Pero los explosivos con fotografías os quiero llevar a este territorio. Y he escogido
El ANFO, que es un nitrato amónico mezclado con gasoil, que es el explosivo más económico que existe. O sea, estamos hablando de un producto que cuesta euro, 1 euro, ahora euro 50, con la subida del gas natural, que el amoníaco se saca del gas natural, pues ha subido más de la mitad del precio. Estos eran los primeros sacos de ANFO que se comercializaron en España en la década de los 60, 50. Eran sacos de yute. De hecho, los sacos se recogían, se volvían a utilizar, era muy típico de todas estas cosas. Después se utilizó eh, sacos de plástico ya, era este color azulón característico, y luego pues los que conocimos el saco amarillo, ¿de acuerdo? Siempre recordaré la primera vez que vine a Sabero con Pedro el de Orcadas. Lo de Pedro el de Orcadas pues fue muy curioso porque eh, pasé por Sabero, había una nevada considerable y había unos guajes con sacos amarillos de explosivos vacíos. Estaban esguilando, como decimos en mi pueblo, ¿eh? Son como trineos. A la entrada del pueblo, hoy se lo decía ahí a Juli y a Ángel Luis. Digo, este prado, encontré yo los guajes aquí. Entonces le dije, pero, paré, y había 6 o 7 guajes. Y le dije, ¿quién manda aquí? Se quedaron un poco acojonados. Y bueno, el más espabilado, que la otra charla que di, andaba por aquí, dijo, era yo. Y me dijo, yo. Y saqué 1000 pesetas y digo, toma, cada vez que venga por aquí y os vea esquiando con estos sacos, os voy a dar 1000 pesetas. Las repartes, te encargas de repartirlos para todos. Me decía algún vigilante de seguridad, dice, todavía te están esperando por ahí con sacos a que vuelvas. Muy curioso porque era el saco nuestro y claro, lo sacaban de los cielos abiertos, se los daba José Antonio del Polvorín, que vive aquí, que lo conocéis todos. Nuestros sacos ahora, esta foto está sacada en la cantera de Cistierna, aquí de nuestro amigo Robles, eh, son del Sporting, o del Bilbao, si queréis, o del Atlético de Madrid. Son rojos y blancos, de forma que se ven muy bien en la nieve, se ven en cualquier lado. Si los distribuyes por las voladuras, sirven para balizar y señalizar la misma. Es decir, Maxan siempre tiene ese criterio de prevención y de seguridad que hace con nuestro producto. Y para iniciar los explosivos necesitamos detonadores. Y los detonadores de mi abuelo serán de mecha. Su inventor Nobel también. Estaban hechos de fulminante de mercurio, se llamaba el oro fulminante, se engarzaban con una tenacilla. Esa mecha quemaba 2 minutos 1 metro, era la velocidad de combustión de la mecha, quemaba hasta debajo del agua y sigue quemando porque se sigue utilizando. Y estos eran las cajas de los detonadores de la Unión Española de Explosivos que alguna hemos donado para este museo. Y llevaba 100 detonadores cada una de estas cajas, 10 por 10, 100 detonadores de mechas, topines, que llamaban en algunas ocasiones, ¿no? Los mineros. Llegó el detonador eléctrico, que lo inventaron los alemanes, a España a principios de siglo, que se inventó en 1898, pues sobre 1900 y poco, y empezaron a llegar a España, y empezaron a usarse. Primero fallaban mucho, hasta que Masán los copió y empezamos a hacerlos nosotros y empezaron a salir bien. Ahí veis los detonadores de cápsula de cobre, son los que se utilizaban en la minería del carbón específicamente, porque los de aluminio al explotar nos iniciarían el grisú, el metano, el grisú, por lo tanto los hacemos de cobre precisamente para evitar las explosiones de la atmósfera potencialmente explosiva. El, sobre el 1930, 40, llegaron a España los detonadores no eléctricos, que sustituían los cables eléctricos por un tubo de transmisión que conducía a una onda de choque a una velocidad enorme, a 2000 metros por segundo, y eran los detonadores que llamaban no eléctricos, ¿de acuerdo? Nosotros, todos nuestros productos, como se desarrollaron en el momento que éramos Río Tinto, pues pasaba como con la Nestlé, le ponía a todos los productos Nescafé, Nesquik, Nestí, ¿verdad? Pues nosotros a todos nuestros productos los llamamos Río, porque éramos Río Tinto. Entonces, nuestra dinamita se llama Río Din, nuestro detonador eléctrico se llama Río Det, el detonador no eléctrico se llama Rionel, que lleva un tubo de transmisión, y lo veis, y, y unos conectores para conectar en superficie. Es muy cómodo, muy práctico, y no es sensible a las corrientes eléctricas, no es sensible a las líneas de alta tensión, a las emisoras de radiofrecuencia, que los detonadores eléctricos podrían accionarse si estamos en un sitio donde haya riesgos fuertes de alta tensión, de radiofrecuencias, etcétera. Las hay en casi todos los lados, porque todo el mundo tenemos teléfonos móviles, todo el mundo tiene emisoras de radiofrecuencia por todos los sitios. Y luego el detonador de mi abuelo, el de mecha, el de mi padre, el eléctrico,
el no eléctrico, que es en la época en la que yo nací, y empecé a vivirlo y a verlo y a usarlo. Y el detonador del miguaje, que está aquí, que es el electrónico, ¿de acuerdo? Es la cuarta generación de los detonadores, ese que veis ahí, este es el comienzo. Se escaneaban con un lector, como veis ahí. Actualmente ya ni eso, es decir, el propio tiene una legueta electrónica que solamente con arrimarlo al explosor ya te lo programa. Ya no tiene números, antes había que poner el 1, el 0, el 2, ahora lo pones y le das el número que tú quieras, ¿de acuerdo? La precisión es enorme. El otro día disparamos la mayor voladura en la mina Escuela del Bierzo. Disparamos una voladura con 700 detonadores que duró 28 segundos. O sea, imaginaros 28 segundos. 28 segundos. ¿De acuerdo? Es el futuro de los detonadores. Eh, la próxima semana, mañana concretamente, marcho ya a dormir a Aranjuez, en la mina de Sulquisa. Vamos a inaugurar no, es el sistema electrónico de disparo que lo estamos haciendo, pero ya lo vamos a disparar sin conexión entre el explosor y los detonadores. Va a ser por radiofrecuencias, ¿de acuerdo? Es un sistema electrónico que puede utilizar dos sistemas. La radiofrecuencia, que es simplemente una emisora, que es una señal codificada, claro, para que no pueda intervenir a nadie, o el wifi. O sea, ya en las minas de interior ya tienen wifi y entonces en Orovalle, cuando está todo listo para disparar, todas las vegas cargadas, hay un tío en la oficina, saca a todo el mundo de la mina, un vigilante de seguridad asegura que todo está en orden y desde la oficina se disparan todas las pegas, por wifi, por ordenador, por internet. ¿De acuerdo? La fabricación de los explosivos. La fabricación de los explosivos, me encanta esta foto. Son las mujeres de Galdácano. En la década de los, ¿qué? ¿Os acordáis cuando os poníais estos peinados tan cardados? Mi madre se los ponía, ¿eh? Todo se hacía a mano y todo se hacía por mujeres. ¿Sabéis por qué? Yo creo que había dos razones. Una, la más importante, era porque lo hacían mejor que los hombres. Eran mucho más metódicas, más cuidadosas, lo hacían mejor. Y segunda, seguro que les pagaban menos. Eso no lo quiere aceptar nadie, pero seguramente que también. Estoy casi convencido de eso. Pues estas eran nuestras mujeres fabricando detonadores a mano. Fijaros, ahí con sus ventiladores, en ambiente muy sano. Y estos son las mujeres y los hombres que fabrican hoy los detonadores, robots. ¿Eh? Nosotros, en la fábrica de Galdácano actualmente, se fabrica un detonador eléctrico, sale terminado para la venta cada 8 segundos. Y uno no eléctrico cada 16 segundos. ¿De acuerdo? Está totalmente mecanizado la fabricación. Aquí veis las cajas de los explosivos. Esto es Páramo de Masa, la mayor fábrica de explosivos que hay en Europa. Es nuestra fábrica, está en Burgos. ¿De acuerdo? Es en esta comunidad autónoma, en Castilla y León. Y ahí les veis a los robots metiendo los detonadores en las cajas. Son brazos robotizados. Los tienen trabajando las 24 horas, ahí esclavizados. Y encima, seáis tan malos con ellos que encima los tenéis encerrados. Los tienen encerrados en jaulas, pero no es para que para que no se escapen. Es para que un ser humano no entre en el campo de acción de esos robots porque los pueden matar, porque el robot no detecta al ser humano y podría hacerle daño. Entonces, están enjaulados. De forma que si un técnico intenta entrar, va a hacer una reparación o lo que sea, nada más que abra la jaula, el robot se para. Automáticamente es curioso, merece la pena visitar estas instalaciones. Esto es Páramo de Masa, una vista aérea. Como veis, estos depósitos son depósitos, cada uno de ellos tiene una capacidad para almacenar 50.000 kilos de explosivo. Os dais cuenta de la cantidad de explosivo que hay en Páramo de Masa. Tenemos un esto de seguridad para garantizar el consumo de España durante 2 meses. Ahí, solo en ese centro de trabajo. Eso es importante, ¿eh? Me decía el otro día que firmó un acuerdo con Minersa, que es la compañía más fuerte de minería aérea en el norte de España. Me decía, aquí hemos parado la mina por muchas causas, pero nunca por falta de explosivo. Es importante ese concepto, ese matiz. ¿De acuerdo? Porque nuestro explosivo habla español, porque se fabrica en España, porque tenemos stock de seguridad y tenemos que decirlo. Debemos presumir de muchas cosas, ¿de acuerdo? Y yo siempre lo digo, pocas compañías españolas pueden decir que son las segundas en el sector, en el volumen de facturación. Nosotros somos los segundos a nivel mundial, en volumen, en calidad. En calidad somos los primeros, no me cabe la menor duda, que eso voy a decir yo. Este es el depósito que actualmente suministra León, esta zona de aquí, que está en Asturias, ¿de acuerdo? Es el depósito de Columbiello. Aquí cerca tenéis un depósito en Boñar, que se cerró en la época convulsa de la minería y ahora lo han vuelto a abrir nuestra competencia, los franceses.
vamos a tratar de que vendan lo mínimo posible, aunque estén muy bien, ¿de acuerdo? Este es nuestro depósito en Asturias, en Colombiello, en mi pueblo natal, en Pola de Elena. Cada depósito de esos tiene 50.000 kilos, o sea, ahí hay 100.000 kilos de explosivo y medio millón de detonadores. El tercer depósito es para fabricación de detonadores que siempre tienen que estar separados de los explosivos. Y cada día a las 7 de la mañana, como bien sabe alguno que he visto uniforme, pues nuestros camiones de nuestra red de distribución se cargan y salen a ver a nuestros clientes, a visitar a nuestros clientes. Va normalmente detrás con un carrito, que lo habréis visto muchas veces pasar, con unos carritos que son homologados para llevar los detonadores siempre separados de los explosivos. Y ahí pues están entregando, en este caso, el explosivo pues en Villabona, que es la mina de Villabona, de Miners. Esa foto la saqué yo el otro día. Está casi el amanecer, o sea, bien temprano llegamos. Por eso la importancia de tener la proximidad de los depósitos cerca de nuestros clientes. Es importante. Y que no tengan que bajar el puerto Pajares y este tipo de cosas para tener la garantía de suministro, ¿no? Y ese es un Salvador en Favero, no sé cuánto tiempo hace, pero tenía el pelo menos blanco, o sea que se me nota hace tiempo. Es la fábrica que tenemos en El Bierzo, donde fabricamos camiones sobre camión cargador, ¿de acuerdo? Estos explosivos ya no se encartuchan, ya no se ensacan, van directamente con un camión tolva. Cada camión de estos lleva 10.000 kilos de explosivo. Nuestros trabajadores, nuestros vigilantes de seguridad a las 5 de la mañana se ponen a fabricar 10.000 kilos, fabrican sobre el camión y salen con él, los entregan y vuelven a origen. Eso permite el abaratamiento de coste, es importante. Y permite que nuestros clientes, en vez de tener 10, 12, 13, 14, 15 artilleros para poder cargar una voladura de 10.000 kilos, pues prácticamente la carga nuestra gente. Nuestros vigilantes de seguridad pues van con el camión, un camión cargador que es automático, aunque tiene que ser el propio artillero de la empresa el que coja la manguera, pero la entrega la hace el vigilante de seguridad, es el que manipula los mandos y el que hace la utilización. Cuadro de artillero pintado por Amaxán en 1905. ¿Qué pintó el pintor? Pues cómo eran los mineros en 1905. Se titula Dos mineros vascos. Trabajaban con lámpara de aceite, la lámpara de sapo que decíamos, ¿verdad? Hay aquí unas pocas en este museo. Trabajaban con una faja, porque eran vascos y con chapela, no había. Pero fijaros, el atacador de madera tiene escasos 50 centímetros. ¿O qué quiere decirse? El barreno tenía 50 centímetros, barrenaban a maza y punterola. Yo me acuerdo de ver a mi tío y a mi padre dando la maza. Cada golpe giraban, cada 4 golpes sacaban la maza y con la cucharilla sacaban el detritus para que no se atascara la maza. Fue el comienzo de la historia. ¿Qué hacen las perforadoras ahora de trascopo? Lo mismo, pero más rápido. Van dando golpes, van girando, roto percusión y el propio aire comprimido va soplando y sacando los detritus. Pero hace lo mismo. Encima ahora metemos agua a presión porque ese polvo que nos destrozaba los pulmones, que nos volvía silicóticos, ¿verdad? Pues el agua lo contiene. Aparte de ponernos nuestras mascarillas, lo que redujo enormemente la silicosis en la mina, gracias a Dios. Pues esta es la estampa de 1905 y esta es la estampa de 2025. Ahí tenéis a 2 artilleros que los otros podían gastarse al día, como mucho, una caja de dinamita de 25 kilos y estos 10.000 kilos por camión, cargados por 2 personas, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, en saber hablar de explosivos y de mina había que hablar de la minería subterránea del carbón, no podía ser de otra manera. Es vuestra minería, aunque también la tuvisteis a cielo abierto. Pues estas fotos están sacadas, son las últimas fotos de UNOSA, del Pozo Nicolasa, que se cerró, como sabéis, en enero de este año. ¿De acuerdo? Pues quise poner estas fotos porque son las últimas fotos de un pozo importante sacado. Esta es una foto de un artillero preparando la pega. Eso que veis ahí en el paquete blanco no es explosivo, esos son tacos de barro, ¿eh? Son tacos de arcilla para retacar. El explosivo venía en esas bolsas rojas que veis ahí, era el explosivo de seguridad. Y ese, pues soy yo, en la última entrada mía a UNOSA con la ropa característica de UNOSA, que la conoce todo el mundo, que es esa ropa que lleva pues, esas franjas naranjas, ¿no? Y el cielo abierto. El cielo abierto fue una posibilidad de conseguir que un carbón saliera económicamente y se pudiera explotar durante mucho tiempo, que se estuvo explotando. Esta es la gran corta de Favero. Y esta es la voladura más grande que he disparado yo en mi vida. 47.500 kilos de explosivo, de un solo. Eran voladuras de máximo desplazamiento, que lo que hacen es lanzar el 75% del estéril,
Este vuela a techo de una capa de carbón, el 75% del estéril, que en este caso es arenisca, se lanza directamente al vertedero sin tener que tocarlo con maquinaria. Eso permite abaratar mucho los costes de la explotación. El explosivo se gasta mucho explosivo, pues abarata los costes. Ahí veis el antes del disparo. A la fila de esas de sacos amarillos eran sacos amarillos. Esto fue en la década de los 90. Ese es el antes y ese es el después. El carbón está aquí, la capa de carbón, estrechita, 50 centímetros de potencia. Se disparaban 25 metros de arenisca para sacar 50 centímetros de carbón. Los números salían. Como veis, se lanzaba prácticamente el 75% directamente al vertedero, con solo empujarlo con un bulldozer, iba directamente al vertedero, es una minería de transferencia, ¿de acuerdo? Y esta es la puse esta mañana, es la explotación de Cerredo, que fue de las últimas explotaciones de carbón a cielo abierto que se explotó aquí bueno, esto es Asturias, pero está en el límite con León. Fue donde ocurrió el desgraciado accidente del lunes. No fue en el cielo abierto, sino fue en el interior. Se explotaba a cielo abierto y las capas de interior se explotaban por el interior. Otras minas subterráneas que no son del carbón, pues ahí me tenéis. Esta es la entrada de una mina de fluorita, espatofluor, que un grupo Minesa explota en Asturias. Varias explotaciones tienen en la zona de Ribadesella, en la zona de Villabona, entre Oviedo y Avilés, en la zona de Moscona, en la zona de lo que era el antiguo pozo de la mina La Camocha. Y esa mina, esa de la derecha, son los mineros del oro en Asturias. Tiene una explotación de oro en Asturias muy importante que está en la zona de Boinás y la empresa se llama Oro Valle. Ahí tenéis a los mineros de Minesa cargando explosivos con su atacador. Este atacador ya es más grande, ellos perforan a 2 metros y pico con yumbos o con martillos de mano. Y la minería del oro, pues perfora, en este caso los desarrollos son barrenos de hasta, normalmente de 4 metros y medio, podrían ser de 6, ¿de acuerdo? O sea que todo fue avanzando muchísimo. Eso es el scar, que es el mineral del que van a sacar el oro, ¿de acuerdo? Tú ves toda esa boladura y dices, ¿dónde está el oro? No lo veo, pues no sé, toda esa boladura, pues a lo mejor hay 1 gramo de oro, ¿de acuerdo? En todo ese material. Hay que procesarlo. Y ese soy yo, a la entrada de la mina de Carles, es otra de las minas tiene Boinás y Carles. Pues Carles me han dado la noticia el viernes pasado que la vuelven a reactivar, la van a empezar a funcionar otra vez con ella, que es una gran noticia para todos, para nosotros, por supuesto. Otras minerías subterráneas. Esta es la mina, podríamos decir, del interior más importante ahora mismo que hay en España, es Matsa, las minas de aguas teñidas en la zona de Huelva. Y nosotros ahí tenemos 40 y tantas personas trabajando con los explosivos, de Maxam. Ya no voy a hablar de los artilleros de Matsa ni de la gente que está ahí. Tenemos una flota de 5 camiones cargadores, como veis ahí, de interior. Trabajan en el interior y están absolutamente robotizados. Esos 45 personas, creo que 10, si no me equivoco, son de León. ¿Y por qué razón hay 10 leoneses trabajando en Huelva? Porque sois muy buenos trabajadores los leoneses. Porque hay una mina escuela en León, la Fundación Santa Bárbara, la mina escuela del Bierzo, donde se forman personas y tienen mucho más derecho a formarse los que nacen en León y concretamente los que nacen en el Bierzo a otras personas que sean de fuera. Como tienen tan buena formación y en Huelva no hay mineros tan bien formados, pues cogen a los mineros leoneses. Han venido muchos de Huelva ya a empadronarse al Bierzo para tener derecho a entrar porque saben que van a encontrar trabajo. Como están aquí, cortejan aquí, se casan con las mozas del Bierzo, que son muy guapas, son cabovercianas, son preciosas, pero son mulatitas, porque vinieron en su día los de Cabo Verde, que eran negros, a trabajar a las minas y se casaron con las chicas de la zona. Y bueno, pues es un nexo que existe y ahora cada vez que va más gente, más llevan a sus hermanas y a sus primas y a sus primos. Cada vez hay más movimiento y más cosas curiosas, anécdotas curiosas y sociales del siglo XXI. Bien, os he puesto un vídeo para que podáis entender cómo se trabaja hoy en este tipo de minas, ¿de acuerdo? Son nuestros camiones y nuestra gente, y ahí veis al artillero que lleva otro traje distinto al nuestro porque es el de la empresa, de Matsa, el que carga, pero el que maneja el camión son nuestra gente. Es un brazo robotizado que lleva las coordenadas que le ha dado la perforadora y desde cada galería perfora tiros en abanico a 360 grados para hacer el disparo del mineral, ¿de acuerdo? En el filón. Ahí veis cómo va metiendo la cánula y llenándola de producto.
Esta fue la primera fábrica de explosivos que yo llevé a la dirección. Fue a finales de los 90. Estaba en Ciudad Rodrigo, en esta comunidad autónoma de Castilla y León. Desde esta abastecíamos, estaba en la misma mina de Nuza, que se extraía el uranio, ¿eh? En Ciudad Rodrigo se extraía uranio, y este era el primer cargador, todavía tenía los logos de UE, los veis ahí, y me llevaba a la dirección de esa fábrica. Ahora, es la importancia que tiene el explosivo para la extracción de las cosas. Ahora está de moda ser buenos, todos somos muy buenos, hasta que llega alguien que es menos bueno y nos ataca y tal, y nos damos cuenta que igual tenemos que ser, por lo menos tener la capacidad para defendernos de los malos. Pues el uranio, hay un buenismo tan grande que el uranio no lo quiero al lado de mi casa, porque el uranio es radioactivo, pero yo quiero ducharme con agua caliente todos los días, ¿verdad? Y de algún sitio tengo que sacar la energía. Pues la compramos a Francia, que la extrae del uranio. Nosotros somos muy buenos, pero la pagamos cara. ¿Por qué? Porque tenemos el mejor yacimiento de Europa de uranio y no lo explotamos. Está ahí en Salamanca, está cerrado esta mina. Esto es una reivindicación minera que a mí me gusta hacer, porque yo soy minero y creo que decían, es que los mineros acaban con todo, es que los mineros machacan tal. Yo le decía el otro día a una ecologista, digo, mira, yo he pasado mucho, es que en Villablino, fíjate, los uruguayos y tal, los cielos abiertos de Vitorino, mataban a los uruguayos. Mira, yo he pasado por Villablino un montón de veces y no he visto ningún uruguayo nunca en mi vida. Solo he visto mineros, ahora ya no los veo tampoco. Veo prejubilados. Esta es otra mina en Salamanca, que ya está cerrada porque se agotó. Es una mina de wolframio. El wolframio es un material estratégico del que se fabrican los filamentos de las bombillas, metales de alta resistencia. Bueno, esta mina se cerró porque se agotó. Se estaba extrayendo en la zona de Rizuelo, ¿de acuerdo? Esta es una mina que se sacaba coltan hasta antes de ayer, cobalto, tantalio, en Penouta, en Orense. Y ese soy yo cargando las voladoras. Ya no estoy cargando voladoras allí. ¿Sabéis por qué? Porque la cerraron los ecologistas. Porque parece que el río llevaba unos componentes de minerales que eran demasiado altos, pero resulta que el agua que vertían de la mina al río iba más limpia que el agua propia que llevaba al río. O sea, es muy curioso, pero como el río viene con esos componentes, que viene porque recorre esos filones históricamente. Pero bueno, yo cargaba ahí con otros 50 o 60 personas, 3, 4 voladuras de 4 o 5 mil kilos cada día, o sea, cada semana, perdón, y ahora pues ya no se cargan. Y esas personas están al paro, y esa España vaciada que todos queremos defender, pues no sé cómo la estamos defendiendo, pero bajo mi punto de vista no demasiado bien. Esto es mina de sulfato sódico. El sulfato sódico es un material que se vuela, en este caso está en Burgos, en la zona de Belorado. Con esto se hacen los detergentes. Los detergentes de antes, los de polvo. Ahora los estos líquidos no llevan sulfato sódico. Por eso yo siempre le digo a mi mujer, compra el detergente de toda la vida. Que miras para algún minero. Porque es verdad. Esas son las voladuras que se hacen en las balsas. Son balsas de lisiviación para sacar sulfato sódico. Ahí veis la voladura después de disparar. Esta es la mina de wolframio de Barroco Pardo, a la que estuvimos llevando desde Favero, cada día 2, 3 camiones de explosivos. O sea, consumían aproximadamente unas 450 toneladas de explosivo mensuales, ¿de acuerdo? Ahí están, en Barroco Pardo. Me preguntes me decían, al lado están las minas de Retortillo, las de Nusa, que nuestro gobierno dijo que no debían abrirse porque era uranio. Estaban los ecologistas el otro día y digo, pasaros por Barroco Pardo y hablar con el alcalde. Ya os explicará él lo que significa una mina. En Barroco Pardo, ¿sabéis lo que había? Había 25 personas viviendo en Barroco Pardo. ¿Sabes cuántas viven ahora? 350. Hay 2 gasolineras, 5 restaurantes, 2 hoteles. Abrieron la escuela. Hay 2 curas, uno negro, decía el otro día el alcalde. Eso es la minería. No he visto ningún uruguayo ni ninguna cigüeña menos. Hay las de siempre, solo que hay trabajo. Es la diferencia. ¿De acuerdo? Este vídeo me ha apetecido ponéroslo porque, a ver si soy capaz de activarlo. Eso es Bavia. Es la restauración del cielo abierto de la mina Nueva Julia. ¿De acuerdo? Que se hizo, es una obra magnífica. Fijaros cómo quedó el cielo abierto y ahora es una pasada verlo cómo está. No os he puesto fotos de cómo está para que vayáis a verlo. Ha quedado precioso. O sea, la restauración es un auténtico campo de golf en este momento. O sea, con turismo dejaron
taludes para practicar alpinismo. Impresionante. O sea, los mineros no somos tan malos. Sabemos hacerlo bien. Y hay que exigirnos que lo hagamos bien. ¿De acuerdo? Mirar ahí, pues este camión, fijaros cómo carga con una manguera, él solo, los barrenos llenos de agua, fijaros la cantidad de agua que hay en esta corta en este momento. Esto es como una especie de mayonesa que se carga y sube para arriba, cargando el barreno. Te olvidas de soplar los barrenos. Imaginaos esto con nieve a 1300 metros de altitud. Esto es una maravilla para los trabajadores que antes tenían que hacerlo a mano, perdían frío, conectar los detonadores, no había forma. Bueno, hay que vivirlo para saberlo. Mirad, yo cuando venía a las minas en la década de los 90 aquí a España, era capaz de distinguir a los artilleros de todo el resto de los mineros en los bares. Solo tenía que mirarle las manos y la cara. Estaban quemados del sol y del frío. Era la labor más ingrata que había de toda la minería, porque los que estaban en las máquinas, pero el artillero se estaba papando el frío y el calor y todo lo que tenía. Tenía que estar allí, lloviera o nevara, estaba metido entre la nieve haciendo ese trabajo. Uno de los trabajos más ingratos que existe. Había que también racionalizarlo, ¿no? De alguna manera. Bueno, y esta es la mina de Río Tinto, que se ha vuelto a abrir, gracias a Dios. El otro día, creo que esta foto te la mandé a ti. Es la mina de Río Tinto, es una leyenda. ¿Sabéis el explosivo que nos compró durante el mes de marzo esta mina? Es impresionante. El mes de marzo vendimos 1.200 toneladas de explosivo. 1.200.000 kilos para la mina de Río Tinto. 6 camiones cargadores, 2 de ellos son camiones fábrica, que fabrican, no solamente llevan explosivo fabricado de la fábrica, sino que fabrican los propios barrenos. Llevamos 6 camiones cada día de 10 toneladas y algunos dan 2 viajes. Esa es la mina de Río Tinto. Preguntarles a los de Río Tinto si les está haciendo algún daño la mina. Lo van a contar muy claro. Desde que están aquí volvieron nuestros hijos, que estaban en Huelva trabajando de funcionarios y en los bares. Están trabajando en Río Tinto, en las casas donde nacieron. Y se han abierto las escuelas y está funcionando la minería. Los andaluces nos han dado 10.000 vueltas. En el norte de España, León y Asturias, estoy hablando de León y Asturias, que lo vivo muy de cerca, nos dieron grandes propinas y nos mandaron para casa. Decía el refrán español, cuando la propina es grande, pobre desconfía. Los áridos y las canteras. Si le pregunta a esta señora que está en primera fila qué es lo que más consume en peso al día, seguro que acierta. El agua. Me ducho todos los días y agua consumo mucho y tengo que pagar por ella. Poco, pero pago. El agua la acerta todo el mundo, pero la segunda sustancia ya es más difícil de acertar. ¿Cuál es la segunda sustancia que consumimos al peso y que tenemos que pagar por ella? La piedra. José Camino consumió este año 6.000 kilos de piedra. Pero mi mujer otros 6.000. Y mi hijo otros 6.000. Y esta señora que está aquí, 6.000 también. Y yo, 6.000. ¿Sabéis por qué lo hemos consumido? Dividimos los áridos que salen en España entre los habitantes que somos y salen a 6.000 toneladas. Es más, perdón, 6.000 kilos. 6 toneladas. Es más, es un signo de riqueza. ¿Sabéis cuánta árido consume en Chad, que es un país al que fui a investigar un accidente con explosivos hace poco? 8 kilos al año por persona. En todo Chad, que es como España y Portugal de grande, junto, hay 100 kilómetros de carretera asfaltada. ¿En qué se gastan esos áridos? En hacer carreteras, en hacer muros, en hacer viviendas. Esta señora no los consume, pero alguien los consume. Ella también. Esta es la cantera de Aguilar de Campo, en Palencia. Ahí veis imágenes de la voladura, de una de las voladuras, para que os hagáis una idea. Y ahí la carga del árido para ir a procesar, al tratamiento y a convertirla en gravas. En las obras públicas sin explosivos hacen nuestros caminos, las carreteras, ¿verdad? ¿Os imagináis hacer la autopista del Huerna sin explosivos, por ejemplo? Esto es en Salamanca, es la Sierra de Francia, un pueblo que se llama Miranda del Castañar, ahí enderezando una curva. Había una curva muy mala con muchísimos accidentes. Pues oye, una voladura en un solo día y ya tenemos carretera nueva. ¿De acuerdo? Para cortar la curva y que no derrapen los coches. Los túneles, importante, son labores mineras al fin y al cabo. El Negrón, ahí lo veis, ¿de acuerdo?
6 kilómetros de túnel hechos en 2 etapas distintas, ahí los veis, hechos con explosivos. No, 20 y pico. El Negrón, Veintitantos, 22, por ahí, ¿no? son 6 kilómetros de túnel. El Negrón son 6 cada túnel. Bueno, Veintitantos es el AVE. el AVE. El AVE se hizo con tuneladora porque son 20 y tantos kilómetros, pero este no paga la tuneladora. A 6 kilómetros cuesta un montón de dinero enlazarla. No, son 6 y 6 cada. No el túnel número 1 y el túnel número 2. Eso es los túneles del Padornelo. Eso es las presas de tal. Esto lo conoce bien José Camino, el abuelo, en Velilla del Río Carrión, ¿verdad? Ahí sale José María y Rojo, los dos José Marías. Ahí están conmigo a la entrada del Bocamina. Ahí estuvo José Camino llevando la dirección con ellos. Y estos son los trabajadores de ahí, haciendo ese pozo plano para explotar la mina de Velilla de toda la vida, cuando Victorino la ha hecho. La roca ornamental. Esto es San Paspero. Por cierto, se come un lechazo acojonante en Campaspero. Hace poco estuvimos allí. Y ahí veis cómo se corta la caliza con explosivos. Se hacen cortes limpios, fijaos. Y se sacan los bloques, que estos van a ser. El otro día me encontré, porque esta caliza se utiliza para mucho, pero se utiliza sobre todo para escultores. Y había un escultor haciendo una foto, o sea, una estatua preciosa para un homenaje a la Guardia Civil. Y digo, ¿pero tú cómo haces esto? Dice, yo no he hecho nada. Dice, eso ya estuvo ahí. Yo lo único que hice fue quitar lo que sobraba. O sea, fíjate con qué humildad el artista hace esa expresión. La pizarra de techar, que es muy español, muy nuestro, muy leonés, muy de Barco de Valdeorras, de la zona orense, pues serán con explosivos. Estas son la pizarrera de esta comunidad autónoma, Castilla y León, es el pueblo de Río Frío de Aliste. Ahora cada vez más, que requería grandes desmontes, que tenían impacto visual importante, a veces se van explotando más por interior, por minería interior, ¿de acuerdo? Por explosivos, claro, obviamente. Las demoliciones, importantes, sin explosivos, parece. Esto es Guardo. Esta es nuestra antigua fábrica de Río Tinto, que cuando tiramos ciertos hilos, me acuerdo que había un señor que estaba ahí, que tiró, que estaba mirando, un señor mayor, y me dice, digo, ¿quiere disparar usted? Y dice, no, no, yo lo hice. Esto me tocó hacerlo de guaje. Hacía el hormigón en una masera, ¿no? Y claro, el hombre cuando apretamos el botón y cayó el silo, que había tardado 2 años en hacerlo, lloraba. 6 cabrones, no habéis tardado ni un segundo en tirarlo. Bueno, da paso a nuevas industrias, a nuevas estructuras, son terrenos. En Castilla y León no hay mar, pero hacemos voladura subacuática. Esta voladura se hizo en la zona de Jeria, en Valladolid, para pasar por debajo del río Duero con un gasoducto, que tenía que pasar por ahí. Pues hicimos las voladuras desde Pontona, como veis ahí perforando desde Pontona. Ahí están los artilleros yendo a cargar. Ese soy yo, más joven, pero ahí estoy. Y esa es la retro con la que se descombraba desde la Pontona, con como veis, un cazo enormemente largo para que pudiera llegar al fondo del río. Ese es el río Duero. Esto es Gladefes, chavales. Ahí estuvimos apagando incendios forestales con explosivos. Los incendios forestales, sobre todo de copa de árboles, estuvimos haciendo unos ensayos ahí. Metíamos unas mangueras con muchísima agua, se cargaba con un camión cargador, esa manguera llevaba un cordón detonante, cuando el fuego llegaba a la zona de la manguera, es un cortafuegos impresionante, se aprieta el botón y mete 10.000 litros de agua encima del fuego y hace otro fenómeno, que es que sopla. Nosotros cuando apagamos una vela, soplamos y se apaga. Y segundo, consume el oxígeno del aire que hay alrededor de la explosión, apagando el fuego. O sea, los tres efectos combinados. Pues ensayaron en Gradefes, en vuestra tierra. Esto es Gradefes. Aplicaciones especiales. Sísmica, pasar a gas natural. Voladuras. Aquí en el puerto San Isidro hicieron voladuras para producir aludes de nieve, para evitar el riesgo de que los esquiadores fueran sepultados por aludes. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos nosotros que la nieve se caiga. Antes de que se caiga sola, la tiramos nosotros. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Pues poniendo explosivo. Efectos especiales del cine. A mí me tocó en Madrid mi primera etapa, una etapa que recuerdo con muchísimo cariño. Estos son los árboles de páramo de masa. Es un páramo, su nombre indica páramo de masa. Es una estepa, no se da nada en ella. Plantamos 1 millón de árboles alrededor de nuestra fábrica. El agujero se hizo con una barrena, se metió explosivos, disparamos, se nitró la tierra, hicimos el sitio para que las raíces pudieran meterse por las grietas y ahora lo regamos con nuestra agua llena de nitratos, que era un problema para deshacernos de ella. Y estos árboles crecen 10 veces más que los normales.
Están creándonos una barrera natural para defender la fábrica y aparte dentro de 20 o 30 años tendremos madera para vender, seguro que se utilizará para buenos fines. Los raíles del AVE se endurecen con explosivos. ¿Os acordáis a los japoneses dándole golpes a las espadas samuráis para conseguir su dureza? Pues nosotros nos dimos cuenta que si le ponemos un explosivo encima de los raíles y disparamos, el raíl dura 10 años más. Y los fabricantes de raíles nos los mandan y los endurecemos con explosivos. Eso que está ensayando ahí ese señor es un airbag. ¿Quién no se sienta todos los días en su coche delante de un airbag? Es una tecnología de explosivos, absolutamente. Están muy cercanos a nosotros, a que no os lo creáis. Y en la mina interior, con Grisú, no podía, después del accidente que hubo esta semana, no hacer referencia a ello. Nuestros explosivos, los explosivos de Maxam, tienen las garantías de que nuestro explosivo, aún con una concentración crítica, no sé si lo sabéis, el Grisú es metano mezclado con aire, explota entre el 5 y el 15%. Y con un 9% es la concentración crítica, es la más peligrosa. José lo sabe bien. Pues nosotros ensayamos nuestros explosivos con el 9% de metano en nuestras galerías. Es decir, cuando llega a manos del minero, sabe de cada 1000 kilos que nosotros fabricamos, 2 kilos se han disparado con el 9% de metano en nuestra galería de ensayo. Eso es una gran garantía. ¿Os creéis que los Mercedes es una gran empresa que cuida mucho la seguridad? Cada 1000 coches tira 2 contra un muro de hormigón a ver si salta el airbag. Nosotros lo hacemos con nuestros explosivos. ¿De acuerdo? Nuestra competencia no, también hay que decirlo. Esta es la galería de ensayo y esta foto tiene unos pocos de años, ¿eh? Esto es una explosión de Grisú de real. Cuando llevo a las brigadas de salvamento a visitar, les metemos un 1% de metano y lo hacemos disparar, lo hacemos explotar simplemente metiendo un detonador de aluminio. Cuando ven salir por la boca de la galería 30 metros de fuego, se quedan blancos todos, mineros, brigadistas, ¿eh? Y os sois de los pocos que habéis visto una explosión de Grisú y lo habéis podido contar. Esto es la realidad. Aldacano, Bilbao. Estos son nuestras minas, las de nuestras Asturias y nuestros Leones. Minas verticales, muchas veces de capas verticales, muchas veces de poca potencia, ¿eh? Y las trabajamos así, con pozos verticales, con pozos planos, con minería de montaña. Básicamente, vamos con una labor que ya vamos a llamar travesales, galerías travesales, a ir por el camino más corto a cortar nuestra capa de carbón. Luego la vamos a guiar, la vamos a ir por ella intentando sacar el máximo carbón. Y cuando tengamos una guía de cabeza y una guía de fondo, que pueden ser 100 metros de diferencia de cota, pues hacemos una chimenea, el mejor picador se pone a picar para arriba por el carbón hasta que llega arriba y monta un taller. Esto es un taller por testeros. Va picando para adelante, el otro detrás, y va creándose esta estructura, un taller de arranque. Y detrás se va rellenando con material que se dispara de las guías en travesal, tal. Voy a explicaros someramente una mina, por si no tenéis un poco de idea de cómo es. Yo creo que igual dibujo, podéis hacer una idea de lo que es una mina. Pues en cada labor hay que utilizar un tipo de explosivo determinado para que no se produzcan riesgos. ¿De acuerdo? Labores de primera clase van en roca. Estos son esquemas de tiro habituales y se utiliza goma 2, dinamita. Es un explosivo que tiene alto poder rompedor, pero no tiene seguridad antigrisú. Si hubiera grisú, por esto tienen que ser labores en roca, no se explotaría. Por lo tanto, no podemos utilizar en labores en roca podemos utilizarlo y en labores en carbón no. Esos son los detonadores de cobre. Eso es el preparando el cartucho cebo, haciéndole el nudo, y esos son como cargamos los barrenos y luego como los retacamos con barro, ¿de acuerdo? Las labores de segunda categoría van en carbón. Esa es una guía en la hoguera vasconesa. La capa pastora tenía 30 metros de potencia media. O sea, todo el carbón, toda la guía, la labor que va por la propia capa, va entera en carbón. Eso que veis ahí es todo carbón. Y ahí tenéis al vigilante midiendo el grisú, porque hay emanación de grisú, porque hay carbón. Entonces tiene que comprobar el grisú. No puede disparar si el grisú pasa del 1%, tiene que abandonar la labor si pasa del 2,5%, es decir, aparte de los controles automáticos que pudiera haber. ¿De acuerdo? Y esos son los esquemas. Y eso es el explosivo de seguridad. Y con las guías con carbón, en vez de disparar con micros, perdón, con retardos, pum, bum, 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 como disparamos en las labores de roca, disparamos con micros. Demasiado rápido para que le dé tiempo al grisú a iniciarse. ¿Entendéis por qué está regulado tanto el tiempo de duración de la pegada como el tipo de explosivo que se utiliza?
Ahí veis a los trabajadores comprobando. Y esto es una simulación que me hizo un alumno en prácticas que tuvimos para que veáis un poco cómo es un disparo de una pega, para que os podáis hacer en una guía. Si la pega hubiera estado mal cargada, no hubiéramos puesto los tiempos adecuados o mal los explosivos, podría pasarnos este tipo de cosas, ¿de acuerdo? El chaval se lo ocurrió, ¿eh? Lo hizo por animación, por ordenador. Bueno, pues la última, cuando disparamos en la rampla, porque el carbón es muy duro, en la hoguera había una frase que a mí me encantaba, dice que piquen los de Galdácano, decían, porque el carbón había endurecido, pues, ¿qué significaba? Que barrenaban y disparaban. Barrenaban con una pata de cabra, con la turma, la rotativa, ¿verdad? Al carbón, que es más blando que la roca, no es rotopercusión, y se cargaba con explosivo de seguridad reforzada, explosivo de intercambio iónico. Porque el explosivo de seguridad del 9 era goma con sal. La sal es un inhibidor de la llama. Si echamos sal en una parrilla, cuando hacemos nuestros filetes o nuestros chorizos criollos, baja la temperatura de la llama. Pero si le echamos a la goma muchísima sal, acabamos teniendo, en vez de ser vino con gaseosa, era gaseosa con vino. Y entonces, al final, un ingeniero desarrolló los explosivos de intercambio iónico, que la sal se formaba en el momento de la explosión, que son los explosivos. Ahí vemos el disparo de una pega por testeros, una simulación que hizo este chaval. Y esto sería lo mismo si lo hubiéramos cargado mal, porque nos destrozaría la activación, la madera, con el consiguiente riesgo y gasto que tendríamos. Bueno. Y el último tipo de disparo es subniveles y su tiraje, que es disparar, pues se utilizaba mucho en la Vasco y en UNOSA, y aquí. Es disparar y pues el carbón se cae de la galería, pues para ahí utilizar mi cordón detonante antigrisú y después usar. Importantísimo la seguridad, que los mineros hoy van defendidos con todos sus EPIs, sus mascarillas, sus gafas de seguridad, sus guantes, alumbrado homologado para que no genere ningún problema, que tengan con los detonadores, los equipos de disparo. Ahí estoy yo en la Vasco comprobando una pega y disparándola con los explosores homologados. El control absoluto del grisú, tanto con metanómetros de mano, como veis ahí, antes del disparo. Antiguamente se comprobaba con la lámpara de gasolina, claro, evidentemente la lámpara de gasolina o el pajarito, ¿no? Era una fórmula que había para comprobar el grisú. Hoy los controles son totalmente automáticos y avisan y cortan, avisan para abandonar la labor o deberían avisar. ¿Eh? El control de los explosivos es absoluto. Nunca se puede transportar los explosivos junto con los detonadores y hoy, a través de la trazabilidad, sistemas que leen todos y cada uno de los explosivos y todos y cada uno de los detonadores, la Guardia Civil lleva el control absoluto de en qué sitio se gasta cada cartucho. Después del 11 de marzo, después de lo del 11 de M, esto se hizo obligatorio, ¿de acuerdo? Por eso hay que hacerlo. Nunca se pueden dejar abandonados los explosivos en las galerías, cosa que antes era bastante normal, no abandonado, sino que se cogía para el día siguiente. Pues hoy, estas eran las cajas de explosivos, los depósitos de explosivos que había antiguamente. Ahora los depósitos actuales son de nivel 7 de seguridad. No hay ningún banco en León que tenga nivel 7 y lo tenemos nosotros en las minas para guardar los explosivos. Es nivel 7 de seguridad, es un nivel muy extensivo. Ahí veis las condiciones de seguridad, cortar antes del disparo, de la seguridad. Y voy a terminar con unas pinceladas. Yo he tenido que investigar 25 accidentes reales con explosivos a lo largo de mi trayectoria profesional. No sé si son muchos o son pocos. En 30 y tantos años de carrera, uno solo es una multitud. No sé si son muchos o son pocos. Son todos. Porque en mi pueblo, cuando matas un gato, te llaman matagatos. Yo colaboré con las brigadas de salvamento, sobre todo en la Palencia, muchísimo. Y siempre que ha habido algún accidente, mi mujer lo sabe bien, mi hijo también, pues me ha tocado a mí ir a hacer de CSI, un poco a investigarlo, ¿de acuerdo? Pues después de investigar todos estos accidentes, publiqué una teoría que yo llamo la teoría de la simplicidad en la prevención y quiero regalarosla para terminar en esta charla porque es muy fácil de recordar y muy fácil de cumplir y podéis hablar de ella a vuestros hijos, a vuestros nietos, a quien queráis, porque es la filosofía de la seguridad. Todos los accidentes que he conocido, todos sin excepción y que he investigado, se produjeron por dos causas. Aparecía una causa o la otra, o las dos juntas. Para que la recordéis, las dos causas empiezan por la misma letra, por I. Imprudencia o ignorancia.
Ignorancia no es llamarle tonto al que... Ignorante no es el tonto, ignorante es el que no sabe. Y la gente no sabe muchas veces porque nadie le ha enseñado a hacerlo bien. Si mi padre piensa que la dinamita se puede quemar sin ningún problema, porque él, de hecho, encendía la fragua con un cartucho de dinamita cuando la madera estaba mojada, pues mi padre es un ignorante. Pero no porque sea tonto, sino porque nadie le explicó que la dinamita, si consigue la temperatura de explosión, explota. Y se lo demostró. ¿De acuerdo? Que es lo que hago yo con los artilleros en mi formación. Si son dos causas, las soluciones parece que a priori, o menos metafísicamente hablando, parecen fáciles. Pues yo, dándoles vuelta, me di cuenta que las dos soluciones contra las dos Is son dos Fs. Contra la imprudencia, perdón, dos Cs. Contra la imprudencia, concienciación. Hay que concienciar a la gente de que las cosas tienen que hacerse bien. Me decía Luis Alberto López, un amigo jefe de seguridad de la Hoguera, concienciar es muy difícil. Digo, Luis, yo tengo el récord de concienciar una sala en 30 milisegundos. De 1000 personas. Solo tengo que poner la cabeza de un artillero que se ha muerto en una detonación. Pongo la cabeza, una foto, a una sala de 1000 personas y no necesito decir nada. Eso que tapo tan rápido son restos humanos de voladuras que yo he tenido que investigar con accidentes reales. Y lo tapo rapidísimamente porque es que no quiero ni que lo veáis. Simplemente quiero transportaros ahí. Estoy metiendo el dedo en la llaga y retorciendo un poco. Y conocimiento, hay que enseñar a la gente a hacer las cosas bien. Contra la ignorancia, conocimiento. Acciones, porque ya me he vuelto metafísico y yo soy un tío de tajo. Acciones que podéis hacer vosotros que puedo hacer yo. Empiezan por F. Formación. Hay que enseñar a la gente a hacer las cosas bien. Esto es la Hoguera Vasconesa, un curso de artilleros. Pero los tajos es el mejor sitio para formar, ¿eh? En los tajos entran mucho mejor las cosas. Y no vale solo con enseñar a hacer la gente las cosas bien. No nos vale con eso. El juez, a los técnicos, cuando nos sienta en el banquillo, nos va a preguntar, ¿usted enseñó al artillero a hacerlo bien? Porque lo hizo mal. Y tú vas a decir, hombre, claro que le enseñé. Es más, no solamente les enseñé, se lo di por escrito y me ha firmado esta hoja. Porque nosotros tontos no somos, sabemos taparnos el culo bien. Pero al juez no le vale eso tampoco. Dice, usted tenía la obligación de enseñarle a hacerlo bien y asegurarse de que lo hace. Es la labor de inspección, de fiscalización, la segunda F. Os regalo, mirar, Moisés, termino, 30 segundos. Moisés, cuando subió al monte Sinaí, hizo mandamientos a un pueblo embrutecido, más que cualquier minero. Venían de Egipto, les daban latigazos haciendo pirámides. Los sacó Moisés de allí, los llevó al desierto, les puso, no les daba de comer, tenían fame, tenían sed, se les revolucionaban, normal. Hizo unos mandamientos. Subió al monte Sinaí, hizo 10 mandamientos. Podía haber hecho 10.000, porque eran mandamientos para la vida, no era para manejar explosivos. Hizo 10 solo. Jesucristo, que era más listo, dijo, Moisés, y es muy burro. Son muchos. Y hizo 2. Él los convirtió en 2. Yo voy a regalaros los 2 mandamientos de Solís. Solís soy yo. Fijaros lo chulo, lo babayo y lo asturiano que hay que ser para deciros la siguiente frase. Si los cumplís, nunca vais a tener un accidente con explosivos. ¿Sabéis por qué lo digo con tanta seguridad? Porque los 25 accidentes que he conocido, si hubieran cumplido estos 2 mandamientos, no hubieran pasado. Por lo tanto, son infalibles. El primero va contra la imprudencia. El explosivo explota. No te olvides, está hecho para explotar. Si no, no nos lo compraría nadie. Trátalo siempre con el mismo respeto que el primer día. Yo recuerdo la primera vez que llegué a la mina mosquitera, me dieron una caja de explosivo. Guaje, lleva esto al cazo. La llevé en los brazos como un niño pequeño. No sabía, pero la llevé con cuidado. ¿Por qué ahora, 33 años más tarde, se tira desde el hombro al suelo sobre una piedra de pico para no sacar la navaja y abrirla? ¿Con qué os quedáis? ¿Con Solís de Mosquitera o con el de ahora? Hacerme caso, quedaros con el de Mosquitera. Contra la imprudencia. Y la segunda, contra la ignorancia. Era muy difícil en una sola frase resumir todo el saber, porque ni yo siquiera lo sé todo. Cuando manejas explosivos y alguna cosa no la sepas, ¿sabes lo que tienes que hacer? Nada. Fijaros qué mandamiento más fácil de cumplir. Quédate quieto, que lo haga otro que sepa. Y tú mira desde lejos. No hagas nada si no sabes que lo haga otro. Y pregunta para aprender.